solo por el hecho, Señor, de que tú eres el creador del universo, de todo lo que existe. Señor, tú eres digno de ser alabado. Hoy una vez más nos acercamos a tu presencia. Hoy una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido en nuestro pensar, en nuestro mirar, en nuestro actuar, en lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Dios, te hemos ofendido. Pero tenemos también, Señor, a un abogado, a Jesucristo por nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos entrada al trono de la gracia de forma gratuita. Señor, hoy una vez más, al estar delante de tu presencia con temor y temblor, ruego una vez más, Señor, que tu misericordia esté sobre nosotros. Que hoy una vez más, Señor, abunde de tu gracia sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hoy nos conceda la sabiduría que necesitamos para comprender la Escritura y para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Señor, hoy al estar delante de tu presencia, ruego que tu Espíritu Santo una vez más glorifique a Cristo en nuestro corazón y que una vez más, Señor, tu palabra nos confronte y seamos llevados, Dios, a alabarte y adorarte como solo tú lo mereces. Padre amado, gracias te damos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Bendito es el Señor, bendito es Dios, bendito es el Señor, que hoy podemos una vez más escuchar de su palabra. Y quiero invitarlos a abrir su Biblia en Hechos capítulo 24. Versículo 16. Hechos 24, 16. Dice así la palabra del Señor. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La verdad ante todo. La verdad ante todo es el tema de hoy. Y quiero leer brevemente un himno que de hace muchos años aprendí y que habla de la situación que vive el apóstol Pablo. Yo lo asociaba a eso, como lo que vive el apóstol Pablo en este momento, en la que se va a enfrentar al imperio romano directamente, siendo que los judíos lo único que anhelan es la muerte de Pablo. Es un libro antiguo y dice así: cariñoso Salvador, huyo de la tempestad a tu seno protector, fiándome de tu bondad, sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das, al enfermo das salud, guías tierno al que no ve, con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Amén. Con su precioso himno
Tarea para la casa, usted lo quiera aprender, esta actitud cariñoso, salvador. La verdad ante todo, hermano. La verdad ante todo. Es lo que la palabra del Señor hoy día nos va a ayudar a reflexionar. Y vamos a conocer hoy día algunos aspectos importantes sobre lo que significa enfrentar con la verdad las mentiras, las calumnias, enfrentar con la verdad las acusaciones, incluso enfrentar con la verdad el peligro de la muerte, el peligro del despido del trabajo, el peligro de que la gente deje de creer en uno, el peligro de muchas cosas que a usted le causan temor y que en cierta manera estos peligros nos llevan a ciertas inseguridades. Cuando uno vive la verdad, proclama la verdad, cuando uno habla con la verdad ante todo, debiese ser siempre una persona de convicciones, de seguridad, y no tendría por qué tener temor de lo que pueda hacernos el hombre, ¿cierto? Porque bien el Señor Jesús dijo en una oportunidad: no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, sino de aquel que tiene el poder de enviar el alma al infierno, y es el único que lo puede hacer el Señor. ¿Ya? Vamos a ver tres aspectos que consideré en este libro de Hechos, capítulo 24. Y lo primero que me voy a encontrar es en Hechos, capítulo 24, versículo 1 al 4. Cuando uno enfrenta con la verdad todo, debe alentar y no adular. Hechos 24, versículo 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Me causa risa esto, ¿no? Porque es lo típico que pasa hoy en día en la forma chilena de sobarle la espalda a la gente. Por eso que esta primera parte se llama alentar y no adular. Porque lo que acaba de hacer Tértulo, ¿cierto?, que es una especie de abogado que va a comparecer ante Félix en representación de los judíos para acusar a Pablo, es lo que en un término legal llaman el captatio benevolentiae. Es decir, a través de un discurso común va a ganar el favor del juez. Eso es lo que hace. Y por lo general, cada vez que usted está frente a un juicio o le toca presenciar un juicio, usted se va a encontrar con que los abogados lo primero que hacen es adular al juez, ¿cierto? Saludándolo, reconociendo su autoridad y tirando una que otra flor. Pues lo que hacen acá, Tértulo, es lo mismo con Félix. Ganarse el favor de Félix tirando flores, reconociendo en él ciertos atributos. El problema es que cuando usted lee historia, no solo historia de vida, sino la historia como tal, se va a encontrar con que Félix no fue un buen gobernador. Todos los halagos que le hace Tértulo son falsos. Primero, Félix fue un ladrón. Segundo lugar, estaba casado por tercera vez. El nombre de la esposa es Drusila. Y Drusila era esposa del hermano. Me parece conocida esta historia. Parece que por Juan el Bautista vimos algo muy parecido. Entonces Félix no tiene buena reputación. Pero ¿qué hace Tértulo? Lo que les decía recién, el captatio benevolentiae, ¿cierto? Adularlo, tirarle flores, ¿ya? De alguna manera, cuando no se trabaja con la verdad ante todo, tarde o temprano las mentiras nos van a llevar a ser presos de ellas. Mire, por ejemplo,
lo que dice Proverbios capítulo 29, Proverbios 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos. ¿Cierto? La persona que le adula, la persona que siempre está reconociendo en usted mérito, ¿cierto? Es como la historia de Espina. Bueno, los que tenemos ya 40 para arriba, nos acordaremos de la oficina. Entonces la oficina, en el Happy Coca, tenía a Espina, que era el adulador de su jefecito. Entonces decía, jefecito, mi jefecito, y todo le encontraba bien al jefecito, incluso que engañara a la esposa también, le encontraba que había que felicitarlo y había que cuidarlo, era su jefecito. Y eso es peligroso, hermano, porque tarde o temprano, cuando las personas adulamos a otros que están realizando acciones incorrectas, es como lo expresa la palabra, y estamos tendiendo redes para que esa persona definitivamente caiga. Por eso que una característica que vamos a encontrar en el apóstol Pablo es que Pablo, aún ante el peligro, él sabe que la verdad debe prevalecer ante todo. Debe prevalecer ante todo. Fíjese que el alentar a las personas no es lo mismo que adular. El adular puede ser bajo criterios falsos, el adular puede ser simplemente usar las mejores frases para hacer creer a la persona que está haciéndolo bien, pero distinto es cuando hablamos de alentar, porque alentar habla de motivar, alentar habla de llevar a la persona a hacer acciones aun cuando no tenga las fuerzas. Y el apóstol Pablo no adula a nadie. Y creo que eso es una característica que debiésemos tener nosotros los creyentes, hermano. Que a veces caemos presa fácil de ciertos beneficios con tal de adular a una persona. Uno de los aspectos o una de las actitudes que debiese estar en nosotros es que nada ni nadie nos puede mover de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros puede transar los principios bíblicos, es decir, transar la palabra de Dios por alcanzar beneficios, porque eso se llama corrupción. Y el juicio, dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Cuando en la casa de Dios hay corrupción, hay mentira, hay engaño, no se enseña la verdad, el juicio comienza por ahí. Por eso que este mundo puede ser corrupto. Todo lo que se hace, toda esta idea de nueva constitución, todos los que participan de ellos de manera protagonista, de manera secundaria, pero que son de alguna manera los motivadores de todo esto, son tan corruptos como aquellos que lo han planteado. Porque nosotros, nuestro fundamento no está en una constitución, hermano. Nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Si la constitución no se ajusta a la palabra de Dios, entonces no soy constituyente. Es así de simple. Si en mi trabajo yo veo que hay corrupción, yo no puedo ser partícipe de esa corrupción. Yo debo decirle a mi jefe, a mi empleador, esto no corresponde. Y usted dice, pero voy a perder el trabajo. Pero tarde o temprano, por esa corrupción, usted también va a caer, porque usted también se convierte en cómplice. ¿Sabe usted que en las leyes, sobre todo en las leyes chilenas, toda persona hoy en día es inocente hasta que no se compruebe lo contrario? Pero se llama presunción de inocencia. No es inocente, es presunción de inocencia. Y usted participa de manera pasiva de una investigación que se va a hacer hasta comprobar cuál es la verdad. Si participamos de actos corruptos, tarde o temprano, nosotros vamos a caer en esas redes. Por eso que la verdad es ante todo, hermano. La verdad de la palabra de Dios. Ayer veía la imagen
de un hombre de 40 años que violentaba a una mujer de 20 años. Pero no era primera vez que la golpeaba. No era primera vez. Hermanos, nosotros no podemos permitir, nadie puede permitir que otra persona nos agreda. El día que usted lo permitió, usted va a aprender a vivir con esa violencia. Por eso que la palabra del Señor es verdad absoluta. La palabra de Dios establece los principios para nuestra vida, de cómo debemos conducirnos. Entonces, por eso que esta mañana la palabra de Dios no nos adula, la palabra de Dios nos alienta, nos motiva a hacer lo correcto. Y lo correcto es vivir bajo los preceptos y los principios de la palabra de Dios. No caigamos en el sistema de este mundo, hermanos, porque este mundo es cambiante. Fíjense, corría el año 1933 en Valparaíso, el año 1933 en Valparaíso, y durante esa época estaban los trolebús. Algunos conocerán que todavía en Valparaíso existen estos buses que son conectados a la corriente. Pónganse. Durante esa época era tal la cantidad de gente que se subía a los trolebús que había causado accidentes. Por lo tanto, el alcalde de la época decidió que había cierta cantidad de trolebuses y todas las personas que subían al trolebús debían ir sentadas por seguridad. Después de promulgada esta ley, la gente subió nuevamente a los trolebús y nuevamente comenzaron a hacer lo mismo, a llenar los trolebús, a agolparse en las puertas. Por lo tanto, el alcalde pidió la intervención de la policía de la época. ¿Sabe qué hizo la gente después que los bajaron de los buses? Hicieron una manifestación y no conforme con la manifestación, quemaron todos los trolebús. ¿Le parece cotidiano? ¿Le parece familiar? Por eso que este mundo es un mundo cíclico. Es un mundo cíclico en el sentido, hermano, de que comienzan con una mala acción, tratan de reformar y vuelven a lo mismo. Años más tarde, generaciones más tarde, vuelven a lo mismo. ¿No era así la vida de Israel? Israel también, hermano. Israel ofendía a Dios, pedía perdón, trataba de restaurar y volvían, después de un tiempo de paz, de tranquilidad, de abundancia, de prosperidad, volvían exactamente a lo mismo. Por eso es que la verdad ante todo, hable con la verdad, pero con la verdad bíblica. La verdad es la palabra de Dios. Eso es lo primero, alentar y no adular. Lo segundo, siempre que se habla con la verdad, van a haber acusaciones infundadas. Por eso es que un cristiano debe ser un hombre, una mujer preparada en la palabra de Dios, instruido en la palabra de Dios. Porque lo que tenían por costumbre los judíos era hacer acusaciones infundadas, porque eran como Maquiavelo. Maquiavelo fue el creador del fin justifica los medios. No importa el costo, la idea es alcanzarlo. Jesús, nuestro Señor, fue acusado de manera infundada. Decenas y decenas de textos bíblicos fueron incumplidos por los judíos para acusar al Señor. ¿Qué hace? Y vamos al versículo 5. Dice Tértulo en nombre de los judíos: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Qué es una plaga? ¿Ah?
¿Pero por qué tiene que ser exterminado? Porque las plagas causan daños, y daños irreparables. Vamos al tiempo de Éxodo. El pueblo de Israel dentro de Egipto. El Señor envía plagas. ¿Qué objetivo tenían esas plagas? Más que mostrar el poder de Dios, más que cambiar el carácter del faraón, que no iba a ser cambiado, era mostrar el daño que estaba causando la desobediencia. Las plagas causan daño por la desobediencia. Pero en el caso del apóstol Pablo no, hermano. Ellos infundadamente dicen, esta es una plaga. ¿Qué dicen hoy día nosotros los cristianos? En este país somos una plaga. Se llenan los bolsillos de plata. ¿De dónde? Comencé un programa hace años atrás, ¿a dónde la viste? ¿Cómo se hace? Claro. Que somos homofóbicos. Se dice que nosotros somos homofóbicos, entonces la palabra de Dios es homofóbica. Pero la palabra no es homofóbica. Ellos son los homofóbicos. O ellos son los heterofóbicos, porque no aceptan la verdad de la palabra de Dios, que Dios creó un hombre y una mujer. Nosotros tenemos fobia. Aquí a esta iglesia ha llegado una y cientos de personas con distintas tendencias sexuales y jamás han sido recibidos de manera reprobatoria o juzgar, todo lo contrario. Así como un día Dios nos recibió por el pecado del adulterio, por el pecado de la mentira, por el pecado de la pornografía, por el pecado del robo, por el pecado de las adicciones, también recibe por el pecado de la homosexualidad. ¿O no? Así es, ¿no? Así es. Entonces, bajo adulaciones engañosas, los judíos comienzan a acusar con la ayuda de Tértulo a el apóstol Pablo. Pero recuerden que las acusaciones infundadas están basadas en el antónimo de la verdad. ¿Cuál es el antónimo de la verdad? La mentira. La mentira. Por lo mismo es que Tértulo adula engañosamente a Félix. Oye, me reconoce como que soy un buen gobernante, que he hecho las cosas bien, que he traído paz al pueblo. Mentira, pero ¿cierto? Uno que me sube la espalda tiene mi favor. Y en ese instante, bajo estas adulaciones engañosas, acusan a Pablo. ¿Y Pablo qué es lo que hace? ¿Pablo se defiende de inmediato? No. No tuvo que aparecer como un rey que hace años atrás le dijo, ¿por qué no te callas? No. Pablo no era de esos. Pablo esperó su momento. ¿Usted recuerda la imagen del Señor Jesús antes de la crucifixión? Él se defendía. Era desesperante, yo creo, poniéndome en el contexto de esa, era desesperante el silencio del Señor ante tantas acusaciones infundadas que Él no hiciera nada. Estaba impávido. Nada lo movía. Es que cuando uno vive en la verdad, hermanos, uno tiene la seguridad de lo que cree. Por eso que en esta película que habíamos hecho, Hasta el último hombre, ¿no? Hasta el último hombre, aquel superior que logró salvar él, decía tantas veces que yo a este soldado lo rechacé y no lo quería en mi grupo porque no se quería ajustar a las leyes de la justicia militar norteamericana.
Y él decía, yo no voy a usar armas, sino que yo voy con la palabra de Dios. Entonces no te quiero en mi grupo. Hasta que él me salvó. Y él dijo, una de las cosas que aprendí de él es que las personas son lo que son sus convicciones. Las personas son lo que son sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Para mí, la verdad absoluta es la palabra de Dios y no hay otra. Para mí la palabra de Dios es la verdad absoluta y no hay otra. No hay otra más. Y alguien puede decir fanático religioso, ¿no? Toda la vida del ser humano se basa en una verdad. Pueden haber muchas verdades relativas, pero existe solo una verdad absoluta. Y punto. Existe una sola verdad absoluta, hermano. Es la palabra de Dios. Y si no tenemos claridad de eso, y esto no es por, no, es que déjeme, esta es la única verdad y no hay más. No es ceguera, hermano. Esto no es un salto al vacío. Hay una convicción, hay una reflexión en mi mente que me lleva a entender. La Biblia es la palabra de Dios. Independiente de que hay los argumentos cosmológicos, argumentos arqueológicos y todo tipo de argumentos, cada día que, para que sepa usted, cada día que la ciencia avanza, la Biblia es más verdad. Y lo único que hoy día la puede rebatir son las ideologías. Pero la ideología no es ciencia, no es exacta. La ideología es el estado de ánimo o la emoción de una persona en un momento. No es ciencia, no es exacto. Lo que no pudo hacer la ciencia durante el siglo XIX, no lo podrá hacer la ideología, ¿no? A menos que la iglesia sea una iglesia indocta, una iglesia inculta, una iglesia no preparada en la palabra de Dios. Porque la corrupción de la iglesia no nace desde afuera, sino desde dentro. Entonces, a Pablo lo acusan falsamente, basado en mentiras. Fíjense, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Ah? Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, los que están hablando ahí están hablando en nombre de su padre, porque saben que hasta el momento Pablo es lo que el Señor había profetizado tiempo antes. Iba a ser instrumento en la mano de Dios para llevar su palabra a distintos lugares, incluso a reyes. Entonces, la mentira quiere prevalecer por sobre la verdad. Mentira para sacar ventaja. Hay gente que miente, y miente muy bien para sacar ventaja. Hay gente que hoy día tiene posición política, hoy día tiene posición social, hoy día tiene posición económica, basado en la mentira. Pero toda lisonja los va a llevar el día de mañana a caer en las redes. Por eso que el cristiano siempre debe vivir en la verdad. Porque el único que nos levanta, el único que nos pone en posición de autoridad es el Señor y nadie más. Si Dios lo quiere de jefe en su empresa, Dios lo va a hacer, no usted. ¿Es así, hermano? No es bajo nuestros principios o bajo nuestros medios. Por más que tengamos tremendo currículum, diploma y títulos por doquier, si Dios no nos quiere ahí, no nos va a poner. No nos va a poner. Mire, ¿qué dice el versículo 5? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos,
mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. ¿Era verdad? No era verdad, hermano. Pero parecía verdad. ¿Cuántas afirmaciones hoy día se hacen por las redes sociales? ¿Viste lo que hizo este? ¿Y viste lo que hizo este otro? Uy, sí es verdad. Y muchos de ellos mentiras infundadas. Bueno, mentiras. Acusaciones infundadas. Por eso que la palabra del Señor expresa que la lengua es como un pequeño fuego, que es capaz de quemar grandes bosques. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Algunos crean redes sociales o páginas en Facebook y se la dan de sabio, y aquí ahí uno se pone ahí fabuloso, que el otro día fue capaz de cometer la herejía, pero una herejía a la cruz de Cristo, de comparar el sufrimiento de Cristo con el sufrimiento de todos los países latinoamericanos. Nada que ver, por hermano. Es un concepto que yo le dije una vez a él. Tú eres un discípulo de la teología social de la iglesia, o de la teología de la liberación. ¿Qué es eso? Lea. Fines de los 60, un movimiento creado por la Iglesia Católica de manos del ecumenismo para tratar de recuperar terreno perdido y ganado por los evangélicos. Entonces, si quieren ellos, hay que hacer una teología social. Es decir, hay que ir a los países latinoamericanos, ayudar a los pobres, etcétera, 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 etcétera. Cristo murió en la cruz y no hay nada que se compare a ello. Nada se puede comparar con ello. Las personas que sufren, o todo lo que sufrimos, es a causa del pecado, hermano. Y eso no va a acabar con movimientos políticos. Eso no cambia con reformas, hermano. Y no va a cambiar, porque Cristo viene. No va a cambiar, hermano. Este mundo no va para mejor, va para peor. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, hermano. Esto no va a cambiar. El corazón de todo hombre es engañoso. Y eso no va a cambiar. El corazón solo cambia cuando Cristo llega a su vida. Cuando los principios de la palabra de Dios gobiernan nuestra mente, nos hacen cautivos de la palabra de Dios. Ahí el ser humano cambia. Si no, no. Por eso llegamos al último punto. La defensa con la verdad. Hechos capítulo 24, versículo 10. Dice ahí, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Fíjese la diferencia en la forma en que se expresa Pablo hacia Félix respecto a lo que hacía Tértulo. En ningún momento lo adula. Le dice simplemente, porque sé que de hace muchos años eres juez. Reconoce solo eso. Con buen ánimo haré mi defensa.
Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cuál era el camino? Jesucristo. Entonces por eso a ellos les llamaban los del camino. ¿Y por qué le llaman el camino? ¿Por qué le llaman el camino? ¿Cuál era la importancia del término camino en aquella época? Para llegar a la metrópolis, para llegar a los grandes lugares, tenían que seguir el camino. En este caso, para llegar al lugar exacto donde Dios estaba, tenían que seguir el camino. Y el camino era Jesucristo. Por eso le llaman los del camino. Y dice luego, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea, en otras palabras está diciendo, está bien que Tértulo lo defiende, pero ¿por qué no hablan ellos? Porque existe una característica, hermano, en la mentira o en las falsas acusaciones. Siempre hay un bobo. Siempre hay uno que se cree el vivo y a veces lo toman para que sea de alguna manera el chivo expiatorio. Aprenda eso. Cuando las personas viven bajo acusaciones infundadas, siempre buscan a otros que se agrupen para que le ayuden a acusar, para darle más potencia, más sustento, más respaldo a la acusación. Participe en una mentira. Participe en una mentira en su empresa. Participe de la mentira. Ahí lo van a poner adelante usted. Lo van a poner delante de su jefe así. Pero ¿cómo fuiste capaz? Es que lo que pasa es que ellos me dijeron. No. Por eso que el cristiano tiene que ser sabio, hermano. No participe de acusaciones infundadas. ¿Supiste que te contaron que lo vio usted? ¿Lo presenció usted? No se inmiscuya. No se inmiscuya. Por más que sea el superior, por más que sea el gerente, quien sea, no se inmiscuya en acusaciones infundadas. ¿Cuántas personas son destruidas por acusaciones infundadas? No participe de eso, hermano. ¿Qué dice luego la palabra del Señor? Verso 16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. O sea, Pablo se defendió con la verdad. El problema no es lo que ellos dicen, declara el apóstol Pablo. El problema es que a ellos les molesta que hable de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué les molesta que hable de la resurrección de los muertos? Porque si la resurrección de los muertos es verdad, Cristo resucitó.
y ellos están todos condenados. ¿Se da cuenta, no? Por eso cuando se habla la verdad ante todo, sale a la luz quienes mienten. El real problema era que ellos no querían aceptar la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso les urgía ver a Pablo preso y dentro de lo posible muerto. ¿No pasa lo mismo hoy día? Que a veces queremos a personas muertas. Fíjense. Y dice luego, verso 22, entonces Félix, oída esta cosa, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Chan. Podríamos decir, se acabó el tema. Pero no termina aquí, por favor. Porque cuando se habla con la verdad ante todo, los que caminamos en la verdad, los que vivimos en la verdad, impactamos a otros. ¿Qué sucedió con Félix? Dice el verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, a su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se alegró. ¿Ah? Félix se alegró, ¿cómo? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué pasó eso, hermano? Porque la verdad fue más fuerte que la mentira que había en el propio Félix. Todo lo que él creía y todo lo que habían dicho de él era una gran mentira, hermano. Fíjese. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjese lo que le dice Félix. O sea, después de que es desnudado por la palabra de Dios, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Fíjese, era un juez corrupto. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, al final el corazón de Félix era un corazón engañoso. Para él no era importante Dios, sino el otro Dios, las riquezas. Porque las riquezas que le habían dado hasta el momento, estatus por mano. Le dio estatus. Era un juez reconocido. Tenía influencia política, social y religiosa. ¿Pero bajo qué? Bajo la mentira. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, Félix muere en su ley, en la mentira. Nosotros no, hermano. Nosotros tenemos que vivir en la verdad, con la verdad ante todo y en la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Dios es el que juzga el día de mañana, hermano. Es verdad, todos le hemos fallado, todos hemos mentido, todos hemos engañado, pero tenemos la posibilidad hoy día del arrepentimiento. Todos quizás hemos vivido alguna vez una mentira, hermano, o hemos vivido una vida de mentiras, de apariencia, que es una de las cosas que primero el Señor hace, es cambiar nuestra vida de apariencia por una vida de autenticidad. No digamos bajo engaño, hermano. No tratemos de autoengañarnos, creer que esto nos va a traer felicidad, que esto nos va a ayudar. No, hermanos. El único que permanece fiel, el único amigo fiel, no es el perro, es Jesucristo. El único fiel.
Y Él no va a fallar. Aunque caigamos 1000 veces nos va a levantar. Él no va a fallar. Pero no tratemos de engañarnos. Por eso el apóstol Pablo exhortó y dijo, ninguno se engaña. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. ¿Cuánto sé? Nada. ¿Tengo hartos libros? Sí, es verdad. ¿Tengo harta Biblia? Sí, es verdad. ¿He estudiado harto? Sí, es verdad. ¿Muchos años? Sí, es verdad. Pero nada sé. Ayer le decía a mi esposa, tengo el hambre de seguir estudiando, porque me doy cuenta que nada sé. Necesito prepararme. No nos engañemos, por hermano. La verdad ante todo. La verdad ante todo. No adule a las personas, dígale la verdad. No le mienta a las personas. No le diga que las cosas van a cambiar para bien, porque no es verdad. Mientras el corazón del ser humano no se vuelva a Cristo, esta sociedad no va a cambiar para bien. Este mundo no va a cambiar para bien. No se engañe. Hable con la verdad. Póngase de pie, por favor.